PRI, PAN, Morena. ¿Cuál ha sido el mejor gobierno que ha tenido México? Buenas tardes, maestra y compañeros. En el contenido de este video nos estaremos planteando varias preguntas. La primera es, ¿qué es la política? La política es el conjunto de actividades realizadas por grupos que pertenecen al gobierno, es decir, se encargan de la toma de decisiones, medidas y discusiones acerca de la organización de una sociedad o un Estado. El Estado es una comunidad humana con territorio propio. Se organiza bajo el poder político. Ejerce la potestad soberana de gobernar. ¿Qué es potestad? Potestad es el poder, dominio o jurisdicción. Continuando con el punto, el Estado es el encargado de regular la vida social y asegurar el bienestar de todos sus habitantes mediante normas jurídicas. El poder en México se divide en tres: el poder ejecutivo, legislativo y judicial. El poder ejecutivo lo conforma la presidenta, vicepresidentes y ministros. El poder legislativo siendo 300 electos y 200 elegidos por la ley de acuerdo a los porcentajes establecidos. Y la Cámara de Senadores con 128 integrantes electos por la soberanía actual. Poder judicial conformado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales y los juzgados. Un candidato independiente es aquel ciudadano que se postula para el cargo de elección popular. Al no pertenecer a ningún partido político, puede solicitar su derecho a ser votado. El Partido Revolucionario Institucional, PRI, es un partido político mexicano situado en el centro y la centroderecha del espectro político. Fue fundado el 4 de marzo de 1929 bajo el nombre de Partido Nacional Revolucionario PNR por el expresidente Plutarco Elías Calles. En 1938 fue reconstituido como Partido de la Revolución Mexicana, PRM, y en 1946 fue refundado adoptando su nombre actual. Fue el partido gobernante en México durante 71 años consecutivos, de 1929 al 2000. En 1988 sufrió su mayor escisión, con la separación de la corriente democrática que derivó en la creación del Partido de la Revolución Democrática, PRD. El Partido Acción Nacional, PAN, es un partido político mexicano de doctrina política conservadora. Afín a las ideas de la democracia cristiana, sus estatutos establecen que su posición ideológica es el humanismo cristiano. Diversos analistas lo definen como un partido de derecha. Los miembros de ese partido se denominan panistas. Morena, conocido anteriormente como Movimiento de Regeneración Nacional por la asociación civil que le dio origen, es un partido político mexicano de izquierda. Fue creado el 2 de octubre de 2011 como un movimiento político y social impulsado por Andrés Manuel López Obrador. Como parte de su campaña presidencial en las elecciones federales de 2012, más tarde el movimiento se constituyó como una asociación civil el 20 de noviembre de 2012. El 9 de julio de 2014, el Instituto Nacional Electoral emitió la resolución que le otorgó su registro como partido político nacional, el cual tendría efectos constitutivos a partir del 1 de agosto del 2014 hasta 2023. Contaba con 2.322.136 militantes. Está afiliado al Foro de Sao Paulo, además tiene comités de enlace en Estados Unidos, Canadá y Europa. El milagro mexicano. Durante las décadas de 1950 a 1970, el país experimentó un crecimiento económico estable. El PRI creó una red corporativista que integraba sindicatos, campesinos y organizaciones populares al Estado, intercambiando lealtad política por beneficios económicos y prebendas. Nacionalismo e identidad. El PRI se presentó como el heredero legítimo de la revolución y el defensor de la soberanía nacional. Por ejemplo, con la nacionalización del petróleo en 1938, lo que generó un fuerte sentido de identidad y lealtad en amplios sectores. Control de medios y ausencia de competencia real. Durante décadas no existió una auténtica competencia electoral. El gobierno y el PRI tendrían un férreo control sobre la información, lo que permitiría moldear la narrativa nacional. Algunas de las condiciones que lo deterioraron fueron las severas crisis económicas, la de 1976, la de 1982 y especialmente la de 1995, mejor conocida como Error de Diciembre. Rompieron el pacto social, la sociedad asoció al PRI con el manejo inepto de la economía, desempleo y devaluación del peso. Agotamiento del modelo y demandas de democratización. Una sociedad cada vez más urbana, educada y conectada comenzó a exigir democracia real, transparencia y alternancia en el poder. El fraude electoral de 1988 fue un punto de inflexión que evidenció la resistencia del régimen a ceder el poder. Violencia y falta de seguridad.
El aumento de la inseguridad y la violencia, especialmente durante la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, pero en la que el PRI también fue visto como parte del problema por su presunta complicidad histórica con el crimen organizado. Algunas de las condiciones sociales que favorecieron al Partido Revolucionario Industrial fue el Pacto Social post-revolución. Tras la Revolución Mexicana, el PRI y sus predecesores lograron unificar a los caudillos y crear un Estado estable. La promesa de paz y orden después de años de conflicto fue su principal activo. Partido Acción Nacional. El PAN surgió como la principal fuerza de oposición al PRI y logró la primera alternancia en la presidencia en el 2000. Algunas de las condiciones que lo favorecieron fue el agotamiento del PRI y deseo de cambio. La principal condición que favoreció el PAN fue el clamor social por la democracia. La victoria de Vicente Fox en el 2000 fue vista como la culminación de una larga lucha por la alternancia. Imagen de honestidad y rectitud moral. El PAN se construyó una imagen de partido ético, austero y cercano a los valores católicos de amplios sectores de la población, en contraste con la corrupción priista. Apoyo de la clase media urbana y empresarial. El proyecto económico del PAN, más orientado al libre mercado y al neoliberalismo, atrajo el apoyo de clases medias profesionales y el sector empresarial del norte del país. Algunas condiciones que lo deterioraron fue el desempeño económico deficiente. Los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón no lograron impulsar el crecimiento económico prometido. La economía creció a tasas modestas y la promesa de crecer como China no se materializó. Guerra contra el narcotráfico y explosión de violencia. La decisión de Felipe Calderón de enfrentar militarmente a los cárteles de narcotráfico resultó en un dramático aumento de la violencia con decenas de miles de muertos y desapariciones. La sociedad asoció al PAN con la inseguridad y el caos. Fracturas internas y falta de una agenda social clara. El PAN mostró fuertes divisiones internas entre su ala más moderada y la más conservadora. Además, fue criticado por no haber implementado reformas sociales profundas, lo que lo hizo parecer un partido elitista para muchos sectores populares. Movimiento Regeneración Nacional. Morena irrumpió como una fuerza antineoliberal y de izquierda, capitalizando el descontento con los partidos tradicionales. Algunas de las condiciones que lo favorecieron fue el fracaso percibido del modelo neoliberal. El PRIAN. Morena se benefició del enorme descontento acumulado tras décadas de políticas económicas que para una mayoría no había generado bienestar. La promesa de cuarta transformación resonó en una sociedad harta de la pobreza, desigualdad y violencia. Descrédito y el agotamiento del PAN y el PRI. La imagen de ambos partidos como parte de una misma mafia del poder que había gobernado para unos cuantos fue el discurso central de Andrés Manuel López Obrador. Morena se presentó como la única opción de cambio real. Liderazgo carismático de AMLO. La figura de López Obrador, construida durante años como líder de oposición, es el principal activo del partido. Su conexión fue directa y discurso de defensa de los pobres genera una lealtad férrea en su base. Políticas sociales directas. La implementación de programas sociales de transferencia directa de dinero, pensiones a adultos mayores, becas para jóvenes, ha consolidado un voto duro entre los sectores más vulnerables que sienten un beneficio tangible. Y pues algunas de las condiciones que lo deterioraron o podrían deteriorarlo en el futuro, la primera sería una polarización social y política. El estilo de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, basado en la confrontación constante, abrazos, no balazos, pero también el que no está conmigo está en contra de mí, ha dividido profundamente a la sociedad. Esto aleja a votantes moderados y puede generar un cansancio. Inseguridad y violencia persistente. A pesar de que la promesa de pacificar el país, los niveles de homicidios y violencia se mantienen muy altos. Esa es la principal crítica y su mayor punto débil, ya que afecta a la vida diaria de los ciudadanos. Percepción de autoritarismo y centralización del poder. Las críticas por debilitar a las instituciones autónomas, la concentración de poder en el Ejecutivo y la relación conflictiva con la prensa independiente han generado alertas sobre un posible retroceso democrático. Y por último, tenemos la economía estancada. La economía pues no creció significativamente y el principal riesgo para Morena pues sería que su éxito electoral fuera porque estuvo atado a la figura de Andrés Manuel López Obrador, que recordemos que ya no está en mandato, que ahora la que está en mandato es la doctora Claudia Sheinbaum, pero de todos modos no ha crecido significativamente. Esto no quiere decir que en el futuro pueda que crezca, pero estamos hablando de tiempos actuales, así que no ha crecido significativamente como nos han prometido.
Y ahora podemos concluir que cada gobierno ha tenido la oportunidad de demostrar sus capacidades o incapacidades para resolver las problemáticas sociales. Al PRI lo destruyó la demanda de la democracia, el fracaso económico y tener un gobierno tan corrupto e impune. Al PAN, pues no hubo crecimiento como prometieron y obviamente la crisis de seguridad que se vivió durante su gobierno. Y a Modela lo impulsó estar harto de todos los modelos anteriores. Pero tendríamos que ver en unos años si pueden mejorar la economía, la seguridad y la educación de nuestro país.